Bon dia i benvingudes, benvinguts a aquest magnífic restaurada aula magna de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, l'antiga Facultat de Medicina, edifici històric de la Universitat de València per moltes raons. Autoritats acadèmiques, especialment senyor degà de la Facultat de Medicina i Odontologia, senyor degà de la Facultat d'Infermeria, senyor degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, delegats de rector, coordinador dels organismes no governamentals del desenvolupament de la Comunitat Valenciana, senyora senadora, senyora Carmen, bienvenida, directora de la Unitat d'Igualtat, delegada del rector. Especial benvinguda a vosaltres, orientadors, tutors, professores i professors de diversos centres d'ensenyament, de secundària i de batxillerato, que esteu avui ací compartint amb nosaltres un acte que es repeteix cada any i que és un acte molt especial per a la universitat. És un acte de portes obertes, és un acte compartit, perquè, com deia fa un any, si no me'n recorde malament, o fa 2 anys, el ministre Ángel Gabilondo, quan va vindre a ser partícip d'aquest acte, el sistema educatiu no és un sistema universitari, el sistema educatiu és tot un conjunt d'activitats, probablement les més nobles que pot encetar una societat. L'educació està al mateix cor de la universitat, sense dubte. I el sistema educatiu té que ser un sistema comunicat. L'universitat no pot estar d'esquenes al sistema educatiu, per moltes raons, i entre altres, i molt important, perquè en les vostres mans, amb la vostra dedicació, està la formació dels estudiants, de persones que després venen a la universitat per a completar la seva formació, que una vegada més cal dir, no és a soles una formació de caràcter professional o tècnic, és una formació com a persones crítiques, és una formació com a ciutadans. Per tant, des del companyerisme, des d'allò que compartim, el millor que es pot fer per un ésser humà, la seva formació, de tot cor, benvingudes i benvinguts. A més, estava comentant amb la professora Amèlia Valcárcel fa una estoneta, fa molt poc, estava comentant perquè ella és un membre de la Universitat de València, perquè ella va estudiar fa pocs anys, filosofia, una carrera molt important per a el que és l'esperit universitari, a aquest campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València, i estava recordant ella els anys 70. I precisament l'estava jo dient que aquest espai, aquest recinte, amb tota la màgia que té l'espai universitari és l'espai del coneixement. És el llibre tan bonic que va editar la universitat, Sapientia Edificavit, l'edifici per a la saviesa, l'edifici per al coneixement. Aquest espai, en aquell llibre que va publicar el Servei de Publicacions de la Universitat de València, Rodalies, si no me'n recorde malament del títol, Rodalies, venien diverses fotos quan jo també era estudiant a la Facultat de Medicina, on se feien així assemblees del districte universitari, i es puc dir que, igual que avui està ple de gom a gom, s'omplia completament l'aula magna de la Facultat de Medicina, i hi havia moltes persones que venien a fer aquelles assemblees, perquè cal dir també que la universitat sempre és un centre de dinamització i de canvi social. Sempre que hi ha crisis socials, i avui estem vivint una crisi social i econòmica, perquè la crisi no és només econòmica, és també una crisi social, sempre trobareu la universitat al capdavant dels moviments de reivindicació social, com no pot ser d'una altra manera. Bé, conèixer la universitat és un lema preciós, conèixer la universitat.
vosaltres sou orientadors. Orientadors, que és una paraula que ve d'orient, vol dir trobar el camí. I, per tant, jo estic segur que avui, la jornada d'avui, serà una jornada especialment atractiva per a nosaltres i espero que també per a vosaltres. Bé, em correspon, no me puc quedar a la resta de la jornada, com és lògic, tinc les obligacions que podeu imaginar, però tinc el plaer i l'honor de presentar breument a una persona excepcional, a una alumna de la Universitat de València excepcional. Ella va estudiar filosofia a la Universitat de València, com he dit abans, i és catedràtica de Filosofia Moral i Política de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de la UNED. És membre del Consell d'Estat. És vicepresidenta del Real Patronat del Museu del Prado. És patrona de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. És autora de més d'una desena de llibres, entre els quals n'hi ha títols d'un relleu com La memoria y el perdón o Feminismo en el mundo global, Ética para un mundo global, Rebeldes, Ética contra estética, La política de las mujeres, Del miedo a la igualdad, Sexo y filosofía sobre mujer y poder, Hegel y la ética. Ha estat consellera d'Educació i Cultura del Govern d'Astúries i ha estat i és directora o membre d'una diversitat de projectes d'investigació al llarg de la seva carrera acadèmica. Pertany a diversos consells, Fundació Carolina, Real Institut Elcano, que elaboren estudis i informes molt importants, orientatius per a la societat, consells editorials, comissions, mecenatges. Ha dirigit múltiples cursos i seminaris nacionals i internacionals i col·laborat en doctorats d'universitats estatals i estrangeres, així com del Centre d'Estudis Constitucionals i el Consell General del Poder Judicial. És molt difícil sempre sintetitzar tota una vida, evocar tota una vida de treball i de compromís en unes poques paraules. He procurat transmetre la importància de la persona que avui vos adreçarà unes paraules ara en seguida. I jo no voldria concloure les meves paraules sense agrair una vegada més. Els actes no ixen de bades, els actes requereixen treball. N'hi ha persones que treballen. Així n'hi ha persones de diferents serveis de la universitat. El meu agraïment especialment al CEDI. El CEDI és una nova paraula, probablement alguns de vosaltres esteu més familiaritzats amb el DICE. M'acompanya el delegat del rector per a l'estudiantat. Ell és el culpable d'haver canviat el nom. El CEDI ara és el Servei de Dinamització i Informació, però no és sinó el reciclatge i pensem que funcionarà i podrà fer front a les seves missions millor. I, per tant, el meu agraïment al delegat del rector, però especialment a totes les persones, cadascuna de les persones que treballen dia a dia per a fer possible la universitat. I gràcies en general a tota la comunitat universitària. No voldria acabar sense dir que les persones que formem, els estudiants, són el futur de la societat. Probablement ni el senyor rector avui que està adreçant aquestes paraules no és el futur de la universitat. Són persones que d'alguna manera estem al final de la nostra trajectòria acadèmica i pot ser que fins i tot vital. El futur de la societat són les persones que formem. I a més, com m'agrada dir sempre moltes vegades, els estudiants estan al cor de la universitat, els estudiants i estudiantes. Sense estudiants no anomenaríem universitat a la Universitat de València, l'anomenaríem Centre Superior d'Investigació, probablement d'alguna altra manera. Els estudiants estan al cor de la universitat i són el nostre primer interès, perquè, com he dit, no volem formar a soles professionals, volem formar ciutadans amb un pensament crític. Benvingudes, els meus millors desitjos per a la jornada.
espero que podeu gaudir d'una jornada molt fructífera per a tots vosaltres. Voldríem mostrar-vos el millor de la nostra universitat, que és una gran universitat, una de les primeres universitats de l'Estat, tant per la seva capacitat docent, per la qualitat de la docència, com per l'excel·lència de la investigació demostrada en els rànquings internacionals on eixim sempre en molt bones posicions. Estem vivint moments molt difícils, com sabeu ben bé, però els problemes, les retallades i els problemes de finançament del sistema universitari públic valencià, una de les joies de la societat valenciana, sense dubte, i per tant, de tot cor, que siga una jornada molt fructífera i ara sí es deixa en una persona extraordinària a la que estem agraïts que hagi pogut vindre a compartir amb nosaltres la lliçó, la conferència inaugural d'aquesta jornada. Professora Amèlia Valcárcel. Moltes gràcies. Bien, buenos días. He decidido trasladar mis reales a la parte del centro al haberme quedado sola en la mesa, lo cual implica también el traslado de todo esto a diversos objetos que son conocidos en el argot técnico, por lo menos en América, como el ranchito. Es decir, como la mayor parte de ustedes son docentes, entenderán que cada docente siempre tiene unas manías de situación de la mesa, ¿no? ¿Qué trae, qué posa y cómo lo posa? La primera vez que yo estaba haciendo esto de la manera que suele hacerse, o sea, sin tomar cuenta en ello, con un querido amigo matemático de estos de nivel internacional que anda todo el día de mesa en mesa y de congreso en congreso, y yo en los aeropuertos, me dijo, tu ranchito tiene 7 elementos. Es decir, que el suyo era mucho mayor porque para eso tenía más experiencia, entonces sabía poner más cosas. Todos lo hacemos y yo creo que es una cosa casi, no sé, graciosa, ¿no? Tiene cierta cosa infantil. Yo he trasladado ya todo el ranchito y me pongo en el medio porque sé que esto se está grabando y quedaría muy raro, que yo comprendo que al rector lo queramos, pero guardarle la ausencia hasta el punto de que es una cosa comedida. Me ha gustado mucho su presentación porque, en efecto, a mí este ambiente donde estamos ahora me recuerda cosas muy distintas. Este era el lugar prevalente de las asambleas de esta universidad, en los 70, antes de que se muriera aquel señor, al que no voy a citar, porque no me apetece. Pero el caso es que bien vivito que estaba cuando yo, en efecto, habitaba como alumna al otro lado, en el edificio que entonces era Filosofía y Derecho. ¿Y por qué filosofía aquí? Porque es importante, verán. Filosofía era una licenciatura que solo se podía cursar en 3 universidades españolas: Madrid, Barcelona o Valencia. De tal manera que si querías hacer filosofía, que a la sazón se llamaba filosofía pura, y quedaba como más, ¿no? O sea, no, filosofía normal, no, más, pues se podía hacer en la Complutense, en Barcelona o aquí. En la Complutense todavía permanecía en la docencia toda una serie de personas que habían entrado a la docencia en los años 40, primeros 50, escolásticas, es decir, que practicaban simplemente la renovación de la filosofía escolástica tal y como ésta había sido empezada a fabricar durante los pontificados posteriores a la edificación del Estado italiano. En el momento de renovación de la Iglesia romana, que es un momento también muy resistencial por parte de la Iglesia, hay una resurrección del aristotelismo tomista. Y entonces a esa escolástica se le da el nombre de la neoescolástica. Un pensamiento que es apreciado también por personas actualmente, por ejemplo, Mike Tyler, cogemos por caso, o la gente que trabaja en Notre Dame.
Pero a mí no acababa de parecerme atractivo volverme a estudiar las 5 vías muchas más veces, porque esto ya era un estudio en todo caso obligatorio en el bachillerato. Nuestros estudios de filosofía en gran parte consistían en aprender filosofía tomista. En Barcelona se sabía que la situación era también, como máximo, la gran entrada era Heidegger. Y ciertamente, aunque Heidegger no deje de tener su interés, es una prolongación de Hegel, de alguna forma, pues tampoco me resultaba muy atractiva. Valencia era una incógnita. Tenía todas las cosas a su favor. Era una ciudad de mediano tamaño, ni demasiado grande ni pequeña, estaba al lado del mar. Lo bastante como para que los piratas no pudieran llegar a la ciudad. Es decir, Valencia está edificada dentro por algo. Y pues se sabía en todo caso que había una nueva filosofía de corte anglosajón y que estaba entrando por aquí. Venía sobre todo posibilitada por entonces el departamento de lógica. Y esto fue lo que me encontré aquí. Había sobre todo lógica, la entrada de la filosofía analítica, que entraba también por Valencia al panorama español, y luego la tradición fenomenológica, representada por el profesor Montero Moliner. En conjunto, la enseñanza de Valencia era la preferible en aquel momento. Y yo, desde luego, decidí venir aquí, pasé aquí un tiempo, defendí aquí mi tesis de licenciatura sobre la filosofía del derecho de Hegel. Y debí de quedar tan descansada aquel día porque me la olvidé, la tesina, en un banco según salía. O sea, una vez que la leí, cuando llegué a casa me di cuenta de que no la llevaba. ¿Qué había pasado? Entonces se hacían con calcos, no era como ahora que te ha quedado en la base del ordenador. Pero sobre pérdidas de trabajos doctorales delante de doña Carmen Albor no diré nada, porque tiene una historia magnífica sobre eso que nadie puede superar. Lo suyo se fue perdiendo folio a folio en la parte de atrás de una moto. Eso solo pasa en las películas. Entonces, mi relación con esta universidad es muy peculiar. Quiero decirles que pese a mi experiencia, obviamente como docente, y también como conferenciante, yo me siento un poco nerviosa hoy, porque es que esta es mi universidad y entonces es distinto. O sea, mi relación es más empática, más cercana. Y como saben, cualquier sentimiento, ya lo decían los antiguos, los estoicos en particular, en este caso, que cualquier sentimiento nos fragiliza. Es mejor no sentir nada, no ataraxia, todo fuera, todo perfectamente encuadrado, uno fuera también. Pero no, cuando el plano sentimental interfiere, pues todo queda conmovido, y por eso le llamamos conmoverse a esto, ¿no? Todo se mueve de una forma peculiar. Yo tengo que desarrollar ante ustedes un tema que trataré de hacerlo no contraviniendo los tiempos, que los tengo aquí, y intentando también que nos dé tiempo a un coloquio. He hecho este a modo de presentación vital porque entiendo, y ustedes también, que una presentación curricular como la que el rector ha tenido la amabilidad de hacer es una presentación sin duda una debida, obligatoria e interesante, pero esta que acabo de hacerles creo que no está de más, y permítanme que les cuente un poco también la persona que hay detrás de la parte del personaje que una presentación curricular tiene, ¿no? Pues bien, tengo que desarrollar ante ustedes el tema de igualdad, educación y mundo compartido. No me va a resultar del todo fácil y deberían preguntarse, pero vamos a ver, ¿no lo ha elegido usted misma? Que sí, así es. Pero es un tema complicado. Yo quiero decirles en qué va a consistir esto. Voy a hablar primero de lo que para mí es una cierta estructura dilemática respecto de qué consideramos y qué lugar ocupa la educación, que es si la educación es o no en nuestras sociedades, es fundamentalmente dos cosas, y cuál de ellas es con más peso. Si es el ascensor social privilegiado del que gozamos, o si es el cemento social que tenemos, si es una cosa o si es la otra. Y para poder ponderar la relativa importancia
de una u otra cosa, pues voy a hacer un recorrido sobre ciertos retos que la educación tiene y también sobre el pasado, puesto que mi mirada, pretendiendo llegar a un cierto aspecto global, que es el mundo que nos está tocando vivir, tiene también que hacer incursiones que permitan la mirada global. Quiero decirles sobre esto, una mirada global ha de ser siempre sincrónica y diacrónica, desde nuestro presente. En la mirada sincrónica, la globalización es simplemente espacial. Es la globalización de los espacios y de los espacios comunicativos y los espacios planetarios. Pero nosotros, en nuestro tipo civilizatorio, tenemos una ventaja, una rara ventaja, o si puedo explicaré por qué creo que es ventaja, pero es extraña, y es poder hacer una mirada diacrónica bastante amplia a lo que tenemos y somos. Y en este sentido yo voy a elegir una figura a partir de la cual intentar una mirada diacrónica a la educación para ver cómo vamos. Y elijo a una figura que es a don Fernando de Valdés Salas, gran inquisidor de la corona de Castilla. ¿Y por qué elijo a don Fernando de Valdés? Esto tiene su razón. Porque don Fernando de Valdés, que fue gran inquisidor de las Españas en el siglo XVI, probablemente la persona más temida durante toda su vida útil, profesional, de tal manera que es muy probable que hasta el propio rey lo temiera, porque alguna vez lo tuvo que parar. Don Fernando de Valdés está enterrado, se hizo enterrar en una villa pequeña del Principado de Asturias, que era de donde provenía su familia, la villa de Salas. Y en esta villa hay una cosa extraordinaria, que es el magnífico mausoleo de don Fernando, que le hace Pompeyo Leone. Claro, si tú vas a una villa que es muy pequeña, encuentras una iglesia gótica, al fin y al cabo, no diré que rural, pero una pequeña iglesia gótica y dentro hay un mausoleo renacentista extraordinario. Don Fernando de Valdés, te preguntas cómo esto aquí, y si de paso luego te enteras que don Fernando procesó al que hizo el mausoleo, que se salvó por pelos de acabar mal, te empiezas a preguntar por el personaje. Pero sobre todo si te invitan a dar una conferencia debajo de la estatua orante de don Fernando de Valdés, estás todo el rato preguntándote qué opinaría el encausado de todo lo que estás diciendo. Y opinaría barbaridades, ¿no? Entonces, a mí me interesó esto porque una vez hube de dar allí una conferencia y no podía quitármelo de la coronilla. O sea, yo sabía que estaba detrás y eso Y luego pensé, ¿qué era la educación en tiempos de don Fernando de Valdés? ¿Qué es ahora? ¿Qué ha sido antes? En tiempos de don Fernando de Valdés, para llegar a ser gran inquisidor, acumular un patrimonio. Esto de acumular patrimonios de los puestos públicos viene de antiguo. Es así. Es una cosa muy antigua. Hombre, lo moderno es decirles que no lo hagan, por eso se les quitan las ganas tan poco a poco, ¿no? Pero lo otro es lo normal, para eso iba. Paréntesis que no tiene nada que ver. Una de las autoras a la que yo mucho estimo, Madame de Staël, cuenta su primer encuentro con Talleyrand, que llega a ser ministro en los regímenes más diferentes. Talleyrand era un prodigio, ¿no? Podía ser ministro con cualquiera. Hay algún prodigio también que conocemos. Bueno, pues Talleyrand, Madame de Staël queda aterrada porque se lo presenta a Barras le da el ministerio, en uno de los gobiernos últimos antes del consulado, y dice, entramos en el coche, dice, y solo repetía una cosa, nous allons faire une belle fortune. Quelle belle fortune que nous allons faire. Vaya fortuna que vamos a hacer. Es decir, que lo tenía claro. Quiero decir con ello que don Fernando de Valdés, por ejemplo, con todo lo que hizo, tenga en cuenta que siendo gran inquisidor, un quinto de todo aquello que se tomara de las personas procesadas le pertenecía directamente. Luego podía estar muy interesado en procesar a gente, a ser posible con posibles, no sin ellos, porque si no, con pobretes no se avanzaba.
Tal fue la fortuna que se permitió crear con ella la última de las universidades antiguas, que es la de Oviedo, es la última de las que acaba, con su testamentaría se hace y se abre en 1608, y acumuló realmente una enorme fortuna. ¿Qué era este hombre? Bachiller en cánones. Es decir, ¿cuál era su formación? Lo que hoy consideraríamos, yo no soy, lo juro, lo que hoy consideraríamos un bachillerato elemental un poco largo. ¿Esto qué implica? Primero, que en tiempos de don Fernando de Valdés ya un cierto principio meritocrático estaba vigente, de tal forma que una cierta formación, sin ser muy larga, era requerida de las gentes para acceder a determinados puestos. Y hay que ver cuáles eran estos puestos. Porque por algo importante, como les decía, tenemos el privilegio de la mirada diacrónica en nuestro tipo civilizatorio. Piensen, todo el mundo antiguo, con su enorme brillantez, pudo prescindir perfectamente de las instituciones de educación superior. Simplemente no las tenía. Las gentes que aprendían, pues las gentes destinadas al gobierno aprendían primero en su casa, después con preceptores que eran esclavos y que se compraban a altos precios para que enseñaran a la gente griego, por ejemplo, que hablaran perfectamente griego, autores clásicos, un poco de leyes, porque este patriciado debía sistemáticamente que juzgar. ¿En qué consistía la educación superior? No la había. Simplemente, cuando alguien quería tener una mayor formación, se iba con un maestro reconocido, bien fuera este de leyes o en filosofía, o hacía la visita a Grecia, desde la urbe. O sea, la visita a Grecia venía a ser la formación superior. Vean que hay una réplica de esto mismo, que es la visita a Roma durante los siglos XVII y XVIII. El llamado el Grand Tour, que se hace sobre todo desde las islas y luego desde América, la visita a Europa y el recalar en Roma. El Grand Tour es muy importante en el recorrido de los museos, por ejemplo, por la cantidad de rastros que deja, en plásticos, pictóricos, en retratos y demás. ¿Por qué? ¿Y por qué el Grand Tour se repite en el 18? Esta estructura que pertenece, sin embargo, a los tiempos imperiales romanos, porque la universidad no tiene ningún protagonismo todavía en el siglo XVIII. Tengan en cuenta que nuestra estructura universitaria lo que hace durante largos siglos es, como mucho, formar clérigos. Los estudios universitarios forman, sobre todo, clérigos. Y están clérigos en la acepción más larga de clerk. Clérigos, en efecto, con órdenes, o gente que estudia cánones. O sea, trivium quadrivium. Y esa es la enseñanza. La universidad a la que nosotros pertenecemos es una universidad amparada por el Estado, que comienza a tener relevancia fuerte social en el siglo XIX. Y es inseparable del Estado moderno tal y como lo conocemos. Es decir, el Estado se apropia de los saberes y de la validación de los saberes. Cuando ustedes han obtenido un título, cuando yo he obtenido un título, es el Estado quien certifica que sabemos lo que dice ese título. No es realmente la universidad. Y suele ser la figura máxima del Estado. Fíjense en el título que dice quién certifica que ustedes han hecho algo. Porque al Estado pertenece el saber y el Estado lo valida. A la vez que lo valida, le da los contenidos que hay que saber. Pese a la libertad de cátedra, existe, todo el esquema de contenidos es aceptado por el Estado en la primera gran reforma universitaria.
Y todo esto nos viene del modelo directamente francés. De ahí que siga siendo relativamente divergente en el modelo anglosajón. Pero nosotros pertenecemos al modelo realmente ilustrado francés. La cultura ilustrada no es una cultura universitaria. La gran cultura ilustrada de la que venimos es una cultura que se gesta en los salones, fuera de la universidad, en lugares de acceso privilegiado. Mientras que la universidad, siendo un lugar de acceso restringido, no es un lugar de acceso privilegiado. Es decir, a la universidad hay que poder acceder si se cumplen los previos. Y normalmente la universidad burguesa acepta que el elemento masculino hacia 1820, esto es así prácticamente en toda Europa, el elemento masculino puede con los previos acceder a la universidad. Le cuesta muchísimo más trabajo esto a las mujeres. Es decir, las mujeres son aceptadas con cuentagotas a los estudios universitarios y verdaderamente en el caso español yo creo que se van a cumplir este año los 101 años que las mujeres han sido aceptadas en los estudios universitarios. Pero mirando alrededor no nos ha ido mal, ¿no? Esto es una cosa un poco rara que también hay que explicar. Es que ¿cómo es posible que estemos en una ratio en este momento del 62-38? Porque esto tiene su interés. ¿Para qué queremos la universidad? El mundo antiguo pudo prescindir de ella. No pasaba nada. La gente hacía el Grand Tour. En el 18 la universidad no era relevante. ¿Qué es para nosotros? A la mayor parte de la gente todavía la consideración normal es que la universidad es el ascensor social privilegiado. ¿Cómo empezó el estudio a hacerse parte del ascensor social, por utilizar esta comparación? En tiempos de don Fernando de Valdés esto ya ocurría, como les he dicho. Hay una anécdota, la anécdota real, pero lo que cuenta probablemente es apócrifo, según la cual un niño apellidado Cisneros está esperando en la puerta de un convento en Salamanca y le dicen: ¿qué haces aquí, niño? Y dice: he venido porque he oído que de la gente pobre aquí se pueden hacer obispos. Esto es, he venido porque he oído que si me esfuerzo lo suficiente, yo puedo realmente venir como niño pobre y acabar como cardenal Cisneros, mano derecha de la monarquía católica. Probablemente la anécdota es apócrifa, se cuenta como real. No, yo no me lo creo. Pero una anécdota siempre transmite algo. En este caso, que la confianza en que algunas instituciones son permeables al ascenso. ¿Cuáles son estas dos instituciones en el antiguo régimen? La Iglesia y la milicia. Exclusivamente. Y no del todo, porque están ambas las dos aristocratizadas. Es decir, su parte de arriba, sus élites, pertenecen a las élites aristocráticas del antiguo régimen. No es, por lo tanto, cierto, o no es normal que ocurra, que los obispos se hagan de gente que simplemente aparece, se hacen de los segundones de las grandes familias. De la misma manera que las banderas en la milicia o los mandos se entregan directamente por compra. Y la compra se puede ver en toda la novelística, en toda la gran novelística del XVI. Ves todo el sistema de ascenso social y las compras de los grandes puestos. La sociedad del antiguo régimen es una sociedad del privilegio. El pequeño ascensor social funciona dentro de la Iglesia, pero imagínense a qué precio. El precio es que la Iglesia nunca pierde capital. Es decir, voto de celibato. No se puede hacer heredar lo que se consiga. Lo que se consiga lo hereda la institución. ¿Qué hacen las gentes? ¿Qué hizo el buen don Fernando de Valdés, sobre el cual estoy ya monográfica? Pues tuvo un hijo, como todos los que tenían 1, 2, 3 y 4 dentro de la institución eclesiástica, y le hizo heredar parte de sus bienes. Pero la gran mayor parte no podía hacer esto con ella. Lo que hacía la gente era, podía por privilegio real hacer legítimos a sus hijos. ¿Para qué? Para que heredaran, precisamente. La ilegitimidad no era
ni con mucho la torva marca que lo fue durante los tiempos fuertes de los valores burgueses en la sociedad del antiguo régimen. El problema era, sin embargo, la prohibición de la herencia. Pues, la Iglesia permitía un cierto ascenso social, el precio era ese ascenso no lo heredaba nunca la descendencia. La Iglesia es una institución, la Iglesia Católica Romana, al menos a día de hoy, que acumula siempre un patrimonio que no puede deshacerse, puesto que individualmente sus miembros nunca pueden detraer de ese patrimonio la parte a la que hayan contribuido. O sea que, bueno, no diré la fórmula, nada. Es así. Entonces, era un ascensor social limitado. Era un ascensor social también la milicia, pero limitado por el sistema de compra de puestos de mando. Y esto lo ha estudiado un amigo común que tenemos la señora Albor y yo, que es Nicolás Sánchez Albornoz. Realmente el ascenso social no empieza seriamente a tener una circulación más clara hasta el siglo XIX. Lo que Nicolás Sánchez Albornoz estudia es una cosa muy curiosa, que es la renovación de las élites económicas. Y esto es, la verdad, que tiene mucho interés. Él estudia cómo cuando en España, por ejemplo, se instala la gran banca, qué consejos de administración hace. Yo sé que esto de la banca últimamente tiene mucho interés. Es lógico. Nos tienen que explicar no sé cuántas cosas interesantísimas. Cuando la gran banca europea viene a instalarse en España, que no tiene una tradición bancaria propia, los primeros consejos de administración los hacen con duques. De duque no se baja. 15 años después ya los hacen con marqueses, bajando un poco el nivel. Y 30 años después ya los hacen con burgueses. ¿Sí? Porque han descubierto que los primeros y los segundos no son buenos consejeros. O sea, realmente son unas élites muy anquilosadas que no saben funcionar en el mundo en que la gran banca quiere desenvolverse. Yo creo que a Nicolás ese trabajo, que es tan divertido, hay que agradecérselo mucho, porque es que no lo ha hecho casi nadie más. Entonces, permite conocer qué tenemos aquí. La sociedad meritocrática se inaugura con la sociedad burguesa. Ahora bien, es una sociedad meritocrática para los nuevos elementos de las clases emergentes, que son las clases burguesas, las cuales, con cierta rapidez, llegan a pactos familiares y matrimoniales con las antiguas élites. Siempre hay personas que quedan descolgadas, esto es casi inevitable, pero en general, digamos que se sutura bastante bien una nueva clase dirigente. Sigue, sin embargo, para la mayor parte de la gente a día de hoy, la educación siendo el ascensor social privilegiado. No hay otro. No hay otro tan fuerte como este. De tal manera que eso explica también la cólera que se establece siempre en la sociedad cada vez que el sistema educativo es tocado, aunque sea mínimamente. La gente suspira, todos suspiramos por tener un sistema educativo mínimamente estable, donde las reglas de juego cambian relativamente poco. ¿Por qué? Porque queremos saber exactamente dónde nos subimos y que no nos cambien las reglas mientras estamos haciendo el trayecto. Ahora voy a hablarles de una persona que no es antigua, lo cual es extraño, en mi caso, que me gusta muchísimo. Yo creo que las personas antiguas se pasan el día hablándonos sin que apenas las oigamos y nos cuentan cosas muy interesantes. Este no. Este es Eduardo Serra, que no es antiguo. Pero es que yo quedé tan alucinada viendo el otro día una entrevista que le hicieron en un canal de televisión. Y es que quedé asombrada, porque Eduardo Serra se manifestaba de la siguiente manera. La entrevista se hacía cerca de unas instalaciones militares y explicaba por qué el gasto presupuestario en armamento era muy importante y tenía que seguir haciéndose, mientras que el gasto educativo, después de todo, no conducía a ninguna parte. Y bueno, esto me extrañó, ¿no? Digamos que es llevar la contraria a una convención fuertemente arraigada en nuestra sociedad, a saber que el gasto educativo siempre es bueno. Es decir, que no se puede. Y la razón que don Eduardo Serra aducía era armas siempre se necesitan, ejércitos siempre se necesitan, hemos estado timando a la gente diciéndole que haga una carrera universitaria que no le va a servir para nada.
digamos, de esta manera tan rotunda yo nunca había oído expresarse a nadie, ¿no?, respecto de qué ocurre, porque eso es tanto como decir, el ascensor social privilegiado no funciona, no sé para qué la gente se esfuerza realmente en adquirir mayores saberes en este lugar, porque este lugar no está en grado de concederle las expectativas que de esos saberes esa gente sacaba. ¿Es esto tan duro? Yo creo que sí. Voy a citarles a alguien un poco antiguo, pero poco, que es el señor Seara, que a mí me tocó, que dominaba el caso de la educación superior cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante solía ir a las inauguraciones de curso, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, ahora ya no estaba nada de moda ir a esas cosas, pero yo iba. Y recuerdo un discurso del señor Seara, que realmente me impresionó por lo mismo. El señor Seara dijo, bueno, por supuesto, los estudiantes no nos citó de una vez, habló exclusivamente para el estamento de catedráticos al cual él pertenecía, y dijo, tengamos en cuenta, queridos compañeros, que ya esta no es la universidad en que nosotros hemos estudiado. Yo vengo de Polonia, me parece que dijo, y el ascensorista, curioso, del hotel tenía una carrera. Esta es la universidad que vamos a hacer. Y a mí me extrañó también, porque de alguna manera estaba diciendo, esto ya no es lo que os creéis. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Realmente la universidad ha dejado de ser ascensor social? A ver, no, pero para que resulte serlo, el tramo que hay que cubrir es mucho más largo que antes. Esto es, si a don Fernando de Valdés le bastaba con ser bachiller en artes, a una persona actualmente no le sería suficiente con una diplomatura, ni menos con un máster, por bonito que sea el nombre, que no llega ni a licenciatura en cuanto a los contenidos. Necesitará por lo menos un doctorado. ¿Para qué? Para que se repitan las cifras de 1920, por utilizar solo las de este país. Hacia los años, la década de los 20, la cantidad de gente que hacía licenciaturas es la misma que ahora hace doctorados. Luego, si ponemos las estructuras simplemente en continuidad, veremos que se está reproduciendo, en efecto, esa posibilidad de apertura a ascensor social, siempre que en ello, sin embargo, se invierta un tiempo mucho más largo. Pero ¿quiénes se han dado cuenta primero de que esto es así? No los tramos universitarios, sino los tramos medios de estudios. Ustedes como docentes y orientadoras sobre todo, se darán cuenta de la dificultad enorme que ha tenido, y sobre todo en estos últimos años, el mantener a la gente dentro de la educación media. Porque, y en particular, el elemento masculino de la educación media no ve la utilidad de quedarse allí. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuántas y cuántos de ustedes, docentes, no han escuchado en los últimos años, antes de que esta crisis nos pegara la convulsión en la que actualmente estamos, a un alumno manifestarse de estas maneras? Pero, profe, ¿qué me cuenta si gana mi padre mucho más que usted y no tiene estudios ningunos? O sea, ¿qué me cuenta a mí que me aprenda esto que me aburre a morir si puedo estar haciendo de paleta donde sea? Habrán percibido también que desde que la crisis nos está golpeando más, el sistema educativo está resultando más atractivo. Quizá por más de una razón, porque sea un sistema fácil para estabular a la gente, es decir, a la gente a la cual no hay realmente, no hay manera de ofrecerle engarce en el mundo del trabajo, se le ofrece lugar en el mundo de la formación. Esto puede estar ocurriendo, pero puede también que las personas que eran remisas a creerse que el sistema tuviera ninguna utilidad estén empezando si no a confiar plenamente en ello, a algo que se parece relativamente a la confianza, a quedarse dentro. Quiero decir, al apuntar tan cerca
que siempre que observemos un vaivén en el sistema educativo, es el sistema social el que está padeciendo el vaivén. Es decir, los sistemas educativos no son sistemas con independencia del vaivén social. Se reflejan inmediatamente todos los vaivenes sociales en el sistema educativo. Se refleja en cómo se habla, en los términos que se emplean. Y bueno, quienes son, como mi querido colega, catedráticos de pedagogía, saben hasta qué punto el campo semántico de la educación va cambiando en el momento en que cambian realmente por presiones sociales los objetivos y fines últimos que una sociedad se está poniendo en cuestión. Esto en cuanto al ascensor. Y ahora, sin querer ser tal, en cuanto al cemento social. Pese a dos, hay una queja sistemática que también habrán oído muchas veces. Es una queja que siempre dice, antes las cosas eran más grandes y mejores. Yo la oí, y a ustedes les habrá tocado, para formación la de antes. Antes aprendíamos A, B, C, ahora ya la gente no sabe nada de nada. Antes, a mí me tocaba con los Reyes Godos. Es decir, como ya no se llevaban los Reyes Godos, la gente decía para bachillerato el de antes, que eran 7 años como es debido y no sabíamos la lista de los Reyes Godos, que ahora la gente no sabe nada, como es evidente. La primera vez que se escribió esto, yo lo he localizado y me ha encantado, se escribió en sumerio. Hay una tablilla deliciosa que dice, antes sí que la educación era buena, y no como ahora que la gente pierde el tiempo, va a los parques, no acude a clase. Esto. Y en las bibliotecas de esto promete. Antes y ahora. Sobre esto yo siempre me acuerdo de Miguel de Cervantes, que tiene uno de los más dulces ingenios verdaderamente que ha producido la península ibérica, y que decía, hay tanta gente a la que le gusta tanto el antes que los melocotones que comían nuestros primeros padres debían de ser maravillosos y enormes, porque no hay nadie que no diga que los que él comía en su juventud eran mejores y más grandes que los de ahora. En efecto, si nos empezamos a retrotraer, ¿cómo no serían los de Adán y Eva? Si todas las veces esto fuera cierto. Antes y ahora. Habrán ustedes dicho, antes sí que la formación. La verdad es que si observamos el nivel curricular de contenido, la formación es cada vez más larga, tiene mayor cantidad y diversidad de contenidos y cada vez es más difícil. No es cierto que antes las personas, no, antes lo que pasa es que eran menos, es decir, la selección se hacía de otra manera, pero los contenidos curriculares no han hecho más que crecer desde que el sistema educativo tiene una cierta estabilidad. A la gente cada vez se le pide que sepa más cosas. Pero ustedes se habrán dado cuenta que casi todas esas cosas que se aprenden en el gran tramo medio educativo, que es donde hay concentrado un enorme esfuerzo, se olvidan. ¿Recuerdan aquella definición de cultura, digamos cultura como la cosa que algo que la gente tiene, ¿no?, para poder lucirse de ello? Que dice, cultura es eso que te queda cuando se te ha olvidado todo lo que has aprendido en el bachillerato. Es decir, son ciertos contenidos que se olvidan mucho. Piensen en dos cosas, en Platón y en ustedes mismos, o mismas. En Platón inaugura la academia, que no es un centro de formación superior, pero se aprende platonismo, y pone nadie entre aquí que no sepa geometría. Entonces hace una primera, digamos, una primera saca, ¿no? La geometría, ¿qué consiste? Pues en tiempos platónicos en el teorema de Pitágoras y poco más. Es decir, que tampoco hay tanto que saber. En la actualidad, toda la cantidad de geometría, incluso trigonometría, que la gente aprende en el sistema escolar normal, es decir, en el bachillerato normal, ¿para qué le va a servir en su vida práctica? Toda la cantidad de matemáticas que la gente aprende en ese sistema, ¿dónde está la utilidad que tienen en la vida práctica? La cantidad de lingüística general que la gente aprende,
De nuevo, ¿dónde está su utilidad en la vida práctica? No aprendemos saberes útiles. ¿Por qué los aprendemos? Desde el hecho de que no sean saberes útiles, no se sigue que no haya que aprendérselos. Están ahí. ¿Para qué los aprendemos? Para tener un enorme cúmulo de saberes en común. Simplemente. El objetivo, digamos, está dentro de la propia acción. ¿Por qué tenemos que tener tal cantidad de saberes compartidos para poder tener una ciudadanía compartida? Directamente. En realidad, además de ascensor social, que es una cosa que la educación solo cumple si tiene una enorme duración, la educación cumple una función determinante de cohesión social. Es la garante de la cohesión social. Vean lo que está pasando actualmente en Egipto. Imagino que, como a mí, todo el asunto de las primaveras árabes les interesa porque son lugares que tenemos enfrente con los cuales nos jugamos el futuro inmediato en los próximos 50 años, como ribereños del mismo mar que somos. Vean lo que está sucediendo en Egipto. Vean lo que sucede cuando se ponen formas democráticas en una sociedad que está enormemente fragmentada. El principio de mayorías funciona, pero los saberes compartidos y los fines compartidos no existen. ¿Qué hay en este momento en muchas de las grandes ciudades egipcias? Una rebelión de las élites ciudadanas contra que sea el campo analfabeto el que imponga los fines sociales o los partidos de gobierno. No quieren positivamente que eso ocurra. No basta con el principio numérico. Ellos son élites renovadoras. No quieren someterse a la fuerza inerte del voto campesino y analfabeto. ¿Qué no hay ahí? Obviamente no hay tramos comunes. Piensen que hay muchas sociedades planetarias en las cuales los principios del antiguo régimen, llamados de otra manera, siguen vigentes. Y la sociedad está sumamente fragmentada. Cuando en esas sociedades fragmentadas las formas democráticas entran, lo primero que provocan es una distorsión en lo que ocurre. Occidente está exportando democracia, dice. No piensen en la crítica fácil de no, somos malos, exportamos además no sé cuántas cosas. No, las formas de gobierno sí que se están de alguna manera exportando, pero a sociedades cuyas fragmentaciones son muy fuertes. Entonces producen distorsiones y producen, en este caso, Egipto es que me interesa especialmente y lo tengo muy en cuenta. Si la educación es el cemento social compartido, esto exige muchos saberes compartidos. Gran parte del debate educativo versa sobre contenidos y ahí se vuelve un debate de lo que Emilio Lledó suele llamar asignaturitis. Es decir, se entra simplemente en que cada disciplina quiere captar lo más que pueda de algo. ¿Para qué? Dice, para asegurar su propio relevo y para asegurar su presencia en el currículo educativo. Digo esto pro domo mea porque, como filósofa, estoy muy interesada en que los actuales planes ministeriales no descuelguen a la filosofía del bachillerato, obviamente. Entre otras cosas, somos un saber muy antiguo y tenemos sobre eso, pues, lo hemos pensado mucho, no sé cómo decírselo. Así que lo llevamos trabajando desde antiguo. Hay algo sorprendente en los saberes que en efecto tenemos en común, porque son de dos tipos. Y a partir de ahora no me queda otra que hacer un rápido esbozo. Es importante siempre en nuestro sistema educativo una adecuada compensación de los saberes científico-técnicos con los saberes humanísticos. ¿Por qué? Los saberes científico-técnicos son aquellos que en un mundo global son más fáciles de compartir, mientras que los saberes humanísticos no son exportables. Piensen en lo que dice Huntington, autor muy deplorado, el del choque de civilizaciones. Yo le tengo un aprecio enorme a toda la obra de Huntington. Puedes estar en desacuerdo, pero es una de las grandes cabezas de la teoría política
del siglo XX. Huntington dice, no hay ninguna sociedad que haya sido impermeable a las innovaciones técnicas. Una sociedad descubre una innovación técnica e inmediatamente, a pesar de que quiera guardarla, eso se filtra y se va. Los chinos hacen papel y el papel se va. Hacen seda. Y la seda ya en el siglo VI había corrido hacia Occidente. Dice, no hay innovación técnica que a pesar de todos los cuidados que se pongan en ello se mantenga dentro de una sociedad. Dice, pero difícilmente una sociedad admite las innovaciones morales de otra, ni las innovaciones en ideas. Eso parece no necesitarlo. Bien, piensen que el estamento, por ejemplo, dominante en Irán, está hecho sobre todo de gente, los ayatolás estos, no son solo los que han estado en la ciudad de Qom aprendiéndose el Corán. La ciudad de Qom es una especie de superseminario, ¿no? Con 80.000 personas del sexo masculino aprendiéndose el Corán de memoria y los comentarios. No, son sobre todo ingenieros. Es decir, la élite dirigente está formada por gente que conoce perfectamente saberes técnicos y que no necesita de saberes humanísticos, porque allí donde tendrían que estar los saberes humanísticos ya tiene a la religión como forma mundi, como aquello que explica el mundo y no se necesita ninguna instancia ulterior para explicarlo. Por eso, en nuestra educación, si queremos mantener una convivencia realmente y este cemento social, los saberes técnicos tienen que estar presentes, pero sobre todo han de estarlo los saberes humanísticos, que es donde tenemos nuestra capacidad tanto de memoria diacrónica de qué somos y por qué somos como somos, cuanto de los fines hacia los que nos dirigimos. O sea, ¿por qué esto funciona y cómo? Y esa es la explicación en la que los saberes humanísticos son pertinentes. Sin embargo, los saberes humanísticos no son exportables. En un mundo virtualmente global, ¿cómo convences a una persona, yo qué sé, de India, antes llamada la India, cómo convences a una persona de India de la pertinencia de conocer a Aristóteles? Porque te dirán, de eso ya tenemos. Y entonces te dirán, está el Ramayana. Entonces dirás, no, mira, no es exactamente el Ramayana, ¿sabes lo que cuenta Aristóteles? La Odisea puede que se parezca al Ramayana, pero Aristóteles es algo diferente. Vean, cuando una vez en una de estas, yo hace años, estaba un poco desesperada ya de la cosa española y lo difícil que resultaba, se me ocurrió que ir a enseñar filosofía china sería una gran idea. Sí. Y entonces me puse en contacto con la gente que se sabe estas cosas, a ver cómo se pudiera enseñar filosofía china. Y me enteré. Y entonces sí que admitían profesores. Es decir, había que aprender chino, pero te daban unas clases y bueno, para apañarte imagino que llegarían. Pero no les interesaba la filosofía después de Aristóteles. Es decir, el currículo de contenido a explicar eran quizá los presocráticos, Platón y Aristóteles, y después ya no veían la pertinencia. Luego quizá un poco Carlos Marx, pero poco. No veían la pertinencia porque les parecía que la sucesión terrible de pensamientos llevándose la contraria a unos y a otros, que ha caracterizado Occidente, no era adecuada para una sociedad bien ordenada y estable. Y por lo tanto esto no era de necesidad. Para nosotros ese diálogo que se da a través de los siglos es absolutamente necesario, porque somos una sociedad que constantemente se interroga. Por eso funciona, realmente. Pero es muy difícil globalizar los saberes humanísticos. Occidente ha conseguido la absoluta globalización de los saberes científico-técnicos. La hemos conseguido ya. Es mucho más difícil globalizar los saberes humanísticos. Por lo tanto, las humanidades, digamos que planetariamente hablando, tienen un incierto futuro. Concluyendo, como cemento social, entonces, nosotros sabemos qué podemos utilizar. ¿Qué puedan utilizar otras sociedades? Lo ignoramos todavía, aunque hemos ido logrando las tablas de mínimos
que permiten dar continuidad a una convivencia relativamente justa, y me refiero a las grandes declaraciones universales, etcétera, que son puntos de referencia que pretendemos, por buenas razones, digamos, globalizar. Un problema más pequeño de la educación a día de hoy, que estaría mal no tratar, después de haberles hecho esta especie de boceto en que yo creo que está, en todo caso, la cuestión educativa comprometida, es en lo siguiente. ¿Qué sucede con la educación? ¿Cuánto debería durar un modelo educativo? Desde mi punto de vista, es necesario hacer un pacto intereuropeo educativo que permita un modelo educativo que tenga una vigencia de plazo medio, entendiendo por eso unos 20 años de vigencia, con las reformas que sean de menester. Porque no hay sociedad que aguante los vaivenes que soporta la nuestra, en que cada vez que simplemente cambia la dirección del país, la dirección política, el sistema educativo también cambia con él. No es fácil que una sociedad soporte tal cantidad de pequeños cambios. La educación ha de seguir garantizando la permeabilidad social y el ascenso social, y por lo tanto ha de ser meritocrática. Es decir, el gran reto para una persona que es docente es saber a la vez a quién tiene que tratar como para que sea una persona bien construida como las demás, y a quién tiene que tratar para que, teniendo esto, pueda llegar con justificada ambición a pretender ser élite. Y eso, extrañamente, los docentes, pese a que es una tarea de finísimo encaje, muchos de los docentes logran hacerlo. Es decir, saben hacer esto. La carrera docente, como saben, y termino, es una de las más difíciles. Se piensa muchas veces que no, pero es muy difícil ser docente. Es una profesión de alto riesgo, en el sentido de que los docentes están expuestos a un tipo de enfermedad, digamos, la depresión, por ejemplo. Es muy difícil. La carrera docente exige estar todo el rato en público y en ese sentido es una carrera muy expuesta. Piensen, sin embargo, que tiene una parte buenísima, que es en muchas profesiones la gente apenas puede expresarse y entonces todo lo que lleva pesante en el corazón se lo tiene que quedar dentro. Para los docentes es fantástico porque soltamos fuera constantemente. Repartimos constantemente los contenidos del alma. Entonces, es una buena carrera para tener la carrera de maestro, la carrera del que enseña. Y necesitamos a gente muy vocacional en esto. Es decir, que la educación no sea un refugio al que se va porque no hay otra cosa, sino que se quiera ir. Por eso yo muchas veces cuando leo, es que tendríamos que ser como Finlandia, donde los profesores son un cuerpo muy apreciado y se empiece por pagarles mucho más, porque si no va a ser muy difícil. Hemos estado padeciendo en los tiempos inmediatamente anteriores a la crisis una situación en la cual la docencia ha perdido crédito porque ha perdido función social. Piensen en la innovación empresarial. Yo el otro día escuchaba una especie de cosa que obviamente es una impertinencia, no es un juicio, ¿no? Dice, la innovación empresarial de este país consiste en que los empresarios cambian de coche todos los años. Es decir, no necesitan más innovación que esa. Es con lo que corren, ¿no? Claro, no, es que nuestras sociedades para aguantar, simplemente para aguantar donde están, como son tan complejas y tan abiertas, necesitan una enorme creación sistemática de cemento y a la vez una actividad que es contraria, que es una enorme entrada constante de innovación en el sistema. Esto me lleva a un último apunte sobre metodología. Hay un problema con la educación, pero que ustedes como docentes son ustedes quienes tienen que ver. En la era del grafeno, en la que ya hemos llegado, es decir, esta cosa absolutamente plana con la que vamos a vivir en los próximos 20 años, yo me lo sé muy mal, porque me lo ha contado una amiga mía física del grafeno, pero he entendido la parte que entendí. O sea que me
disculparán porque sea más bien tentativa, pero en la era del grafeno, donde probablemente podamos hacer hasta con una crema una pantalla, nosotros nos vemos obligados a seguir explicando con un encerado y una tiza. Yo a veces digo que yo nací en la edad de piedra porque aprendí a escribir con 2 piedras. Había una que era una piedra de pizarra que había sido puesta lisa y con otra piedra, que era un pizarrín, íbamos haciendo signos ahí, ¿no? Entonces, pero el problema de cómo solicitar la atención en una era que es tan informativa y tan fuertemente informativa de unas gentes acostumbradas al bombardeo sistemático de información con la metodología todavía del encerado y de escucha y estate quieta, o quieto, más fácilmente que quieta. Pero ese es un reto, porque hay otra cosa sobre la sabiduría que es realmente nunca se puede transmitir, y termino por un medio frío. El saber solo se transmite en presencia y piel con piel. Es la única manera realmente. Todo lo que aprendemos por un medio frío no nos importa. No acaba siendo parte nuestra. La educación es uno de nuestros principales segmentos estatales, no en vano. Una de los principales inputs presupuestarios de un Estado, el cemento social prevalente y además la manera en que aprendemos a hacer lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es que ya lo contó Kierkegaard. El trabajo de un ser humano durante toda su vida nunca excede de este. Tiene que convertirse en un ser humano. Tiene que convertirse en un ser humano con todo lo que entendemos. Esto solo se puede hacer realmente en el contacto educativo. Es donde la gente aprende fuera del reducto de la familia y fuera del reducto de la amistad, los saberes compartidos y el modo en el cual ha de relacionarse con los que no son de su grupo y más inmediato. Esto se aprende ahí. Y es una sabiduría tanto más importante cuanto que representando lo que nosotros somos en un mundo que se está globalizando, necesitaremos cada vez a mayor gente más sabia, mejor dispuesta, más capaz de entender un mundo sumamente complejo, que es al que estamos caminando. La verdad es que les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas que para mí son cosas en las que muy a menudo pienso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrimos un turno de palabra por si alguien en este coloquio quisiera hacer alguna intervención y hacer alguna reflexión a la profesora Valcárcel. Por lo tanto, ¿alguien tiene alguna palabra? ¿Algo que comentar? Decirle que me ha gustado mucho su charla, por lo que me compete como mujer, primero. Y segundo, soy la doctora Vallés, porque siempre pienso que nos tenemos que presentar, ya que la persona que está como interlocutora se entera muy bien, pero la persona que está dando una charla, pues muchas veces no sabe el nombre del alumno y tiene que preguntar. En este caso me considero un alumno. Pero quisiera hacer un apunte, además, a lo que usted añadido. Sí, somos cada vez más mujeres, pero los cargos públicos altos siguen siendo de los hombres. Porque nos pese o no, la mujer que sube en altos cargos o es la querida de él, y en todo caso la que no sube es la que cuando llega a algún lado tiene 80 años. Punto 1. Y punto 2. ¿Qué es lo que usted piensa que debemos hacer las mujeres, ya que los hombres nos lo van a impedir por activa o por pasiva? Llegar a altos cargos. Menos mal que yo estoy en una facultad de medicina, que de todas maneras las mujeres en medicina
pues podemos servir mucho a curar a nuestros hijos y a nuestros maridos, que es lo que hemos hecho toda la vida. Pero claro, yo me pregunto, ¿y en la política? ¿Y en la educación? ¿Y en otros campos donde sigue siendo la cantidad de hombres altísimo con comparación a las mujeres? Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, Amelia, gracias por esta bella conferencia y por la retranca asturiana tan puesta de manifiesto. Pero sobre todo, a mí como científica, lo que me ha llamado la atención y ha aprendido mucho es justamente lo que ha pasado el cemento y de que las carreras cada vez tienen que ser más largas en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo consideras tú que los poderes políticos actuales, justamente lo que han quebrado ha sido actualmente ese otro paso que va del máster al doctorado, justamente con los fondos y el decreto del jueves pasado, el día 24? Nos contestamos por ahora y luego si hay tiempo leemos. Gracias. A ver. El asunto es qué tiene que ver la educación en la formación de las élites. Es obvio que en nuestro tipo social no hay élites, no puede haber élites que no hayan tenido una formación que las valide como tales élites. Es decir, no nos podemos permitir el lujo de las sociedades del antiguo régimen. Recuerden aquello del señor no firma porque es noble. No necesita saber cosas. Ya manda de por sí. Viene de la familia adecuada. Aunque eso sea, digamos, un caso extremo, ¿no? No. Generalmente las grandes universidades son prestigiosas, se vuelven prestigiosas porque forman a la gente prestigiosa. Es decir, la gente da prestigio al lugar donde se forma y viceversa. Y se va haciendo una bola de prestigio en torno a determinados lugares. Las élites de nuestro tipo de mundo siguen yendo por ahí, pero ¿qué ocurre? Que hay un atajo que algunas sociedades estatales no quieren desarrollar el propio sistema educativo porque realmente no consienten en la idea principal, que es que sea justamente meritocrático. Las élites quieren seguir manteniendo el poder y entonces, ¿cuál es la invención? Enviar a los hijos a lugares de élite y, digamos, vaciar el propio sistema educativo. Esto es típico en Hispanoamérica. Las grandes élites económicas, ¿qué hacen? Mandan a sus criaturas a las universidades de la Ivy League, si se puede, o bien a otras que se le parezcan, donde sencillamente, por mor de lo que pone el título, estuviste no sé dónde, ya llega. No se sabe lo que hiciste no sé dónde, porque además está suficientemente lejos como para que nadie se entere, pero vuelves en todo caso validado por la fuerza del nombre. Y no has estudiado en tu propia universidad, a la que vas desfundamentando y dejando cada vez más, digamos, para una meritocracia estrecha, para una meritocracia de corto recorrido. Esto es que en esas sociedades se hace verdad lo siguiente: para pertenecer a las élites lo mejor es haber nacido en ellas. Es decir, porque el otro camino verdaderamente está cegado. Esto es así. Dentro de eso, lo que usted pregunta es ¿por qué las mujeres no forman parte de las élites? Porque el programa o agenda de la paridad, que es la agenda del feminismo de la tercera ola, abierta desde los años 80, está en sus inicios. En el poder público y político, pues es donde más se ha conseguido, porque es el más abierto y transparente, pese a lo que últimamente se esté diciendo de él. Es el más abierto, el más sujeto a crítica y a opinión común, mucho más que otros poderes, como por ejemplo el económico-financiero, el nuestro, el sistema del saber-poder, el poder de los medios, el poder de la creatividad, o que les diré yo, el poder eclesiástico, que es otro poder, que es el poder religioso, en términos generales. Todos ellos, los otros 5, mujeres, en las élites tampoco hay.
Es decir, el problema de las mujeres con una amplia formación es la sistemática discriminación de élites. Es decir, las mujeres padecen discriminación de élites en directo. ¿Cómo se le pone remedio? Mediante legislaciones paritarias. Es decir, que lo que no puede pasar es que a formación ecuánime de unas y otros solo obtengan cosas otros y que se produzca el conocidísimo efecto tijera que conocemos. Es cuántas mujeres entran en el sistema hacia arriba, cuántas mujeres son expulsadas de las élites y se te produce la tijera, que está muy estudiada ya. Es decir, esto además no es posible hasta que no empiezan los conteos sistemáticos. Y los conteos sistemáticos se están haciendo a partir de los 80, es decir, ver no solo quiénes entran, sino qué resultados se obtienen. Y es cuando sacas el diagnóstico de discriminación de élites. En cuanto a qué sucede cuando interrumpen uno de los tractos, bueno, pues eso da idea de que no se confía mucho en él o no se quiere que exista. Si tú dices hasta aquí y a partir de aquí no es tan interesante, es porque estás previendo, esto es así, que ese a partir de ahí lo hará otra gente y lo hará en otra parte. Obviamente. Lo que no va a pasar es que no lo haga nadie, pero lo hará otra gente y se hará en otra parte. ¿Qué es lo que nosotros, como docentes que somos en esta universidad pública que tenemos, que hoy por hoy es la mejor, es decir, en España, o en Francia, o en muchos otros lugares, la universidad pública es infinitamente mejor que cualquier universidad privada. Es que simplemente no hay término de comparación. ¿Qué es lo que ha de hacerse? Hemos de defender que siga siendo la universidad pública realmente quien tenga en su mano la administración de los saberes hasta sus fases más altas. Porque todo lo que no sea eso es hurtar mediante un mecanismo más que probablemente opaco, justamente la formación de élites. Pues eso no puede ser. Este gran sistema público que tenemos tiene que ser defendido, como decía Heráclito, o sea, las leyes hay que defenderlas como las murallas de la ciudad. Porque es lo que nos permite tener una sociedad que verosímilmente pueda ser justa a término, aunque no cumpla la justicia cada vez. Vean, yo desde que soy catedrática en la UNED he notado, me lo ha hecho notar una persona muy amiga de esta Universidad de Valencia, dice, oye, tú te has hecho muy aficionada a las redes sociales, y es verdad, enorme, soy toda una, me dedico al apostolado de la red, vaya. ¿Y por qué? Pues en parte tiene que ver con no tener docencia presencial. O sea, esta persona me lo dijo, debe ser por esto. Y dije, pues es verdad. Pues es verdad que puede ser esto. ¿Qué pasa? Es que no hay nada que pueda sustituir verdaderamente a una enseñanza bien pensada. El gran sistema educativo es el apoyo más fuerte que tiene una democracia. De otra manera dicho, puedes tener un buen sistema educativo, no, pero un sistema educativo en lugares que sean autocracias. Estará distorsionado. Pero una democracia, un buen sistema educativo es absolutamente esencial, porque es su fundamento. Tiene el sistema educativo uno de sus fundamentos. Y por lo tanto tiene que ser absolutamente defendida. Igual que tienen que ser defendidos los grandes presupuestos educativos, porque es que son la ciudadanía. O sea, ¿en qué se traduce la defensa de la ciudadanía? En eso, ¿no? Yo creo que, ahora voy a sangrar un poco por la herida, pero poco, intentaré que sea poco. Hay un escamoteo y que estamos un poco papanatizados por el momento que nos ha tocado, en mi generación quizá, por saberes limitados. Por ejemplo, por saberes que se nos cuentan como inmediatamente útiles. Piensen lo útil que últimamente es saber inglés. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Idiomas? ¿Cuál? No, idiomas no. Uno, ¿cuál? Inglés. Dice, que fulanito que sabe hacer, dice, habla inglés. Dice, y aparte de eso será un golfo. Dice, oiga, ¿no ve que habla inglés? Dice, vale, es un golfo angloparlante. ¿Vale? Que es muy fácil. Es muy fácil mover la mirada de un sitio a otro y
a veces confundir lo accesorio con lo importante. Y por eso el sistema educativo tiene que especializarse en lo importante. Por eso se necesita, digamos, una gran connivencia dentro de él, respecto de sus fines y de poder cumplirlos. Es absolutamente esencial. Y por eso cada merma que aparece, cada vez que veamos que un camino hacia arriba se corta, tenemos que protestar con toda firmeza. Porque no somos un sistema parcial que llegue solo a no sé dónde. No, estamos ahí a justo título. Y nos hemos ganado ese puesto, no nosotros ya, no quienes nos precedieron, imaginando realmente que todo un pueblo, toda una gente podía compartir una enorme cantidad de saberes para poder así vivir entre ellos en un diálogo abierto, permanente y constante de mejora social. A eso pertenecemos. Fuimos convocados a ese ágora y en ella tenemos que mantenernos. Esta es mi idea sobre el particular. Gracias. Pues muchas gracias. Voy, por último, a agradecer, evidentemente, a la profesora Valcárcel, que yo creo que el rector ha hecho antes una observación de que este era un lugar de asambleas en la época previa a la democracia, y hoy ha sido, yo creo, que la voz de nuestra asamblea, porque ha dicho, evidentemente, que la educación es parte de una herramienta para la cohesión social y para el ascenso social, y por tanto creo que es lo que debe de ser la educación, y debemos de defender la educación pública como un medio para la cohesión social. Por lo tanto, muchísimas gracias por la interesante conferencia que nos has dado, aceptar la invitación a venir a este CONEISER, que ya es una cita para todos los centros de secundaria, y recordar que ahora tenéis un descanso, que después volveremos otra vez a las 11:30, si no me equivoco, con la conferencia del profesor Jornet, que nos hablará sobre la reforma educativa de la LOMCE, y después tendremos por último la conferencia de las 12:45 de la vicerrectora Isabel Vázquez, que nos comentará algunas de las situaciones del acceso a la universidad y algunas premisas más sobre titulaciones y cuestiones más puntuales de la institución y de la universidad. Muchísimas gracias, profesora Valcárcel, y a descansar.